Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de suma de vectores. Ahí tenéis un vector, o sea, dos vectores, el vector A y el vector B, como están representados en estos ejes X e Y. El vector A, que vale 20 unidades y forma un ángulo de 37 grados con el eje X. Y el vector B, que va en esta dirección, en el cuadrante positivo de arriba y negativo de la izquierda, que vale 10 unidades y también forma 37 grados con el eje negativo de las X. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es descomponer el vector A y el vector B en sus componentes, como hemos visto en el vídeo anterior. Al descomponer el vector A en sus componentes tendremos una componente A sub X y una componente A sub Y. ¿Cómo se calculan? Pues ya lo hemos visto. A sub X, que es la componente que está pegada al ángulo, pues irá con el coseno. Luego la componente X será A por el coseno de 37, mientras que la componente Y, que es la opuesta al ángulo, justamente la opuesta al ángulo, irá con el seno y valdrá A por el seno de 37. Lo mismo exactamente con el vector B. Con el vector B hacemos exactamente igual, lo descomponemos en una componente X, que va en la dirección del eje X, y una componente Y, que va en la dirección del eje Y, como podéis observar. De nuevo, B sub X, que es la componente que está pegada al ángulo, irá con el coseno, y la componente Y, que es la opuesta al ángulo, irá con el seno. Pues vamos a hacerlo. Simplemente, esto será la componente X del vector A, será lo que vale el vector A, es decir, 20 por el coseno de 37. Si esto se hace en la calculadora, pues esto os da 15,98. Perdón, sí, 15,98 unidades. Y lo mismo pasa con la componente Y del vector A, será lo que vale el vector A, 20 por el seno de 37. Y si esto lo hacemos en la calculadora, pues obtenemos 12,04. Vale, y ahora vamos con las componentes correspondientes al vector B. La componente X del vector B, fijaos que va en la dirección negativa del eje X. Por tanto, la componente X del vector B será menos, porque va en la dirección negativa, será un vector negativo menos B por el coseno de 37, es decir, menos 10 por el coseno de 37, y esto vale menos 7,99. Y la componente Y, sin embargo, va en la dirección positiva del eje Y, por eso es B por el seno de 37, es decir, 10 por el seno de 37, que vale 6,02. Fijaos que es muy importante fijarnos en el dibujo y ver que si una componente, la componente, por ejemplo, en este caso, la componente X del vector B, va en la dirección negativa de uno de los ejes, tenemos que poner un signo menos, claro, porque si no, la componente no me saldría negativa, que es como me tiene que salir. Y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es sumar componente X con componente X y componente Y con componente Y. Ahora sí que podemos sumar los vectores que van en las mismas direcciones. El vector A sub X y el vector B sub X van en la misma dirección, en la dirección del eje X, solo que uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pues vamos a hacerlo. Hagámoslo. La componente X del vector final, del vector suma, será A sub X más B sub X, es decir, 15,98 menos 7,99. En concreto, pues 7,99 unidades. Y la componente Y, exactamente lo mismo. Sumaremos la componente Y del vector A con la componente Y del vector B. Sumaremos A sub Y con B sub Y. ¿Cuánto vale A sub Y? Lo hemos calculado, 12,04. ¿Cuánto vale B sub Y? Lo hemos calculado, 6,02. El resultado, 18,05. ¿Qué significa esto? Pues que el vector suma va a tener una componente X positiva de 7,99 unidades y la componente Y va a ser también positiva en la dirección del eje Y con 18,05 unidades. Bueno, y entonces
ahora el vector v tendrá este aspecto que hemos visto, este de aquí, un momentito, este aspecto de aquí. Es decir, sus componentes v sub x y v sub y son esas. Y este será el ángulo que forme con el eje x. Vamos a calcularlo. El módulo será la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 7,99 al cuadrado más 18,05 al cuadrado. En concreto, 19,74 unidades. ¿Y cuánto valdrá el ángulo? Pues sabiendo que la tangente de este ángulo es esto, cateto opuesto entre esto, cateto contiguo, pues será v sub y entre v sub x, es decir, 18,05 entre 7,99. Si en la calculadora hacemos la operación inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1 de 18,05 entre 7,99, pues obtenemos que el ángulo que forma ese vector con el eje x es de 66,1 grado. Y este es el final del problema.